¿Qué tal, hermanos? Nuevamente estamos aquí a compartir la palabra de Dios, siguiendo con nuestro estudio de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Es un privilegio volver a compartir con ustedes esta carta y realmente se les extraña. Nuevamente vamos a grabar y a que ustedes puedan estar escuchando en la semana o el mismo domingo el texto que nos toca hoy, capítulo 2, versículos 7 al 12. Vamos a dar lectura, vamos a orar y pedir que el Señor nos hable. Estamos contentos que el día de mañana comienzan algunas iglesias hermanas de otro país, comienzan a abrirse y a escuchar y a congregarse y escuchar la palabra de Dios en vivo. Pero mientras tanto, nosotros vamos a seguir compartiendo a través de WhatsApp, a través de los audios, cada domingo el texto que nos toca. Vamos a ir entonces a nuestro texto, dice así, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 12. Dice así: más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues habéis llegado a sernos muy amados, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con todos vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo hacía con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que nos ha llamado a su reino y a su gloria. Quiero leerles, les leí recién la versión Las Américas, quiero leerles ahora la versión Reina Valera 60, al fin de que ustedes vean que en cada traducción nos enriquece el texto. Dice versículo 7 de Reina Valera 60, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que nos llamó a su reino y su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso texto que nos muestra, Señor, la forma de hacer un ministerio eficaz, obviamente guiado por ti, Señor, a través de tu Espíritu. Oramos para que nos hables conforme a cada necesidad, pero que tú ministres, Señor, porque tú ves cuál es la necesidad de cada uno. Oramos que tu texto, Señor, sea el que nos dé el crecimiento, la exhortación, la consolación, la fuerza y el deseo de servirte, Señor. En tu nombre, amén, Señor. Bueno, tenemos un texto hermoso. El domingo pasado el pastor Cristian habló acerca de las marcas del ministerio de Pablo en los tesalonicenses. Una iglesia hermosa, hermanos, una iglesia que evangelizó con toda su fuerza, utilizando también geográficamente los puntos fuertes de la ciudad comercial para que el evangelio llegue más allá de donde ellos estaban. Pero bueno,
Como vieron el domingo pasado, hubo una forma con que Pablo hacía su ministerio. Y es interesante ver el versículo 7, porque en el versículo 7 dice, más bien demostramos ser benignos. Comienza haciendo un fuerte contraste con lo que leímos del domingo pasado, el versículo 6 del capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. Y el versículo 6 nos dice, ni buscamos glorias de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Por eso es importante leer el contexto. Versículo 7 dice, antes fuimos, hay un contraste. Ellos no buscaron la gloria de los hombres, ni de ellos, ni la aprobación de hombres. El apóstol Pablo se enfocó en ser aprobado por Dios. Recuerden, ese fue el mensaje del domingo pasado. Ahora el contraste que marca el versículo 7 es que fueron tiernos entre vosotros. Pablo, a través de la predicación del domingo pasado, vimos las marcas, dejó claras marcas de un ministerio aprobado por Dios. Pero el texto de hoy nos va a mostrar el trato, hermanos, que como misioneros, como ministros, como pastores y aún como creyentes debemos tener con la congregación, unos con otros. Obviamente acá enfocado en el ministerio pastoral, como Pablo lo demostró. Este texto, hermanos, está impregnado. Miren, si usted lo saca ahí y lo retuerce con sus manos, chorrea ternura, amorosidad, fraternidad, un trato amoroso que el apóstol y los colaboradores tuvieron con la iglesia de Tesalónica. Y eso también son las marcas de un ministerio eficaz. No solamente dar el evangelio, no solamente la motivación, sino la forma que se trata a la gente. Así como vimos que es una de las iglesias más amadas y de mayor impacto evangelístico en el Nuevo Testamento, este equipo misionero que estuvo con Pablo supo desarrollar actitudes piadosas que marcaron a esta iglesia. Y esto constituyó un ministerio exitoso. ¿Cuál es el trato que tuvo? Bueno, ya oramos, vamos a ir directamente a la primer manifestación, el primer trato que tuvo Pablo con la gente, ni bien los conoció. Y lo enfoca en el versículo 7. ¿Cuál es la forma que trató a la iglesia, a los primeros contactos cuando él evangelizó? Dice, nosotros demostramos ser benignos, dice las Américas, entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. La versión Reina Valera 60 dice, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo y su equipo misionero demostraron un trato tierno y afectuoso con esta gente, con estos creyentes. Obviamente, primeramente incrédulos y luego creyeron. Pero en esas 3 semanas o mes que estuvo Pablo en Tesalónica, ellos fueron impactados por el trato que tuvieron por Pablo y su equipo. Los tesalonicenses habían llegado a descubrir que los misioneros eran apacibles, afectuosos en su trato. Seguramente había un contraste entre ellos y los parlanchines que andaban ahí, oradores, estos falsos maestros que visitaban pueblo por pueblo y región por región, aún los mismos judíos. Este trato fue afable, bondadoso, suave, y esto describe la palabra tierno o benigno, como dicen las Américas. Parece raro pensar del apóstol Pablo así, ¿no? Muchas veces cuando uno piensa, cuando estudiamos las cartas del apóstol Pablo y vemos su defensa, vemos cómo él exhorta a las iglesias, uno imagina al apóstol Pablo como imaginaron los discípulos, los corintios, en 2 Corintios,
Los falsos maestros lo acusaban a él de que no tenía una presencia buena, que no era un buen orador, que era torpe. Pero uno más allá de eso imagina al apóstol Pablo con el ceño fruncido, ¿no? Una persona dura, había sido perseguidor, había sido militar, una persona tosca, ¿no? Y nada que ver, las cartas y las escrituras lo muestran al apóstol Pablo muy tierno y muy sensible con las iglesias en que trataba. Por ejemplo, miren, segunda de Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta, capítulo 2, versículo 4, miren cómo describe al apóstol Pablo. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Qué hermosa la forma con que Pablo se refería a esta iglesia que había. ¿Se acuerdan que él tuvo que defender su autoridad? Los problemas que hubo en Corinto. Él habla, dice para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Los escribí, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No era un hombre de púlpito, solamente frío, calculador, que ahí pregonaba la doctrina de la elección y al que le gusta bien y al que no también. Pablo fue tierno en su trato con la gente. Él nos dijo, voy a decir lo que pienso, no me importa lo que digan los demás. Realmente no era así en su trato. Hay un discurso en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 25 al 38, que es la despedida de Pablo en Mileto de los ancianos de Éfeso. Y el texto, hermanos, nos muestra y nos describe el tierno amor que Pablo tenía con esta gente. Vamos a buscarlo. Permítanme que... Ustedes saben que estoy solo, no tengo nadie que lea. Siempre tenemos las hermanas acá adelante, Verónica, Patricia, algunos hermanos, Juan, Fabián, que lee, bueno, acá, el pastor Cristian en su casa, grabando en su habitación, y yo aquí en el salón, solo, con frío. Voy a leer, y cada tanto, ustedes saben que tomo un traguito de agua, porque estamos hablando constantemente. Y dice capítulo 20, versículo 25 en adelante, la despedida de Pablo de los ancianos de Éfeso, dice así, miren, permítanme llegar. Cuando hubo dicho, bueno, versículo 25 dice, ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Estoy leyendo Hechos 20. Y versículo 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y sigue Pablo, ¿no? Miren por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, versículo 28 de capítulo 20 de Hechos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pero yo sé que después de mi partida entrarán de entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Esa era la preocupación de Pablo, ¿no? Bueno, y sigue, versículo 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido. Bueno, también habla un tema que habla acá en Tesalonicenses. Dice en versículo 32, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, el equipo de él, como estamos viendo acá en Tesalonicenses, estas manos me han servido. ¿Para qué? Para trabajar. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Qué hermoso. Bueno, este es otro texto para predicarlo, ¿no? Pero Pablo trabajaba
y con lo que trabajaba ayudaba a otros, daba. Era una experiencia cotidiana del apóstol Pablo y de su equipo. Y este era el corazón pastoral que tenía, ministraba, y versículo 36 dice, cuando hubo dicho estas cosas, porque esto impactaba a la gente, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Imaginen el cuadro, hermanos, ahí arrodillándose el apóstol Pablo, ¿no? Todos abrazados. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban. Qué ternura, qué hermoso. Así que tenemos que quitar de nuestra mente la perspectiva de que Pablo era un hombre tosco, con el ceño fruncido, duro, ahí insensible, amargado. Evidentemente la gente lo amaba y amaba a su equipo, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo que no verán más su rostro, y le acompañaron al barco. Qué hermosa escena, ¿no? Imagínate esa escena ahí en Hechos capítulo 20. Bueno, Tesalonicenses nos muestra prácticamente lo mismo. Por eso usó una metáfora. Versículo 7 dice, más bien demostramos ser tierno entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Esta es una metáfora para ilustrar la preocupación que tenía Pablo por la iglesia. Como una madre nodriza, dice versión Reina Valera 60, cuida y alimenta a sus propios hijos. Es un tierno afecto. ¿Qué mejor metáfora? Imaginarte una madre preocupada por el bienestar de sus bebés, de sus hijos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 14, prácticamente, y Gálatas también 4, utiliza esta misma metáfora. He aquí, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros, porque los hijos no tienen responsabilidad de atesorar para los padres, sino los padres para sus hijos. Y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Qué hermoso pastor, ¿no? Está dispuesto a gastarse por las almas de su congregación. Si os amo más, ¿o seré amado menos? Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. Gálatas 4:19 prácticamente también usa la misma metáfora, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bueno, las damas deben saber lo que es un dolor de parto. Pablo lo ilustra como diciendo, él sufría por el crecimiento de su iglesia, se preocupaba por el crecimiento de su iglesia. Y no podemos dejar de pensar, hermanos, en el amor del Señor por nosotros. Ese también es el amor de Cristo por nosotros. Juan 17 lo expresa en la oración sacerdotal del Señor por nosotros. Versículo 6 de Juan 17, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Ora el Señor, ¿no? Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno.
ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en la verdad, tu palabra es verdad. El amor del Señor por nosotros y la oración sacerdotal del Señor por nosotros. El trato de Pablo y de su equipo por la iglesia fue tierno, como una madre por sus hijos. Teniendo un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartir no solo el Evangelio, dice el versículo 8, el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaste a sernos muy amados. Hay una combinación acá poderosa en el versículo 8. El verdadero Evangelio está impregnado de la más tierna presentación, afecto. Pablo, Silas y Timoteo tienen recuerdos, hermanos, de la obra en Tesalónica y los aman. No se olvidaron, como hablábamos en el primer capítulo. A pesar de la amarga persecución que tuvieron, como vimos en Hechos, capítulo 17, por su mente no se les olvida cada uno de los hermanos. Recuerdan la comunión, los lazos entre ellos, y habían llegado a ser fuertes y perdurables, teniendo un gran afecto por vosotros, versículo 8, nos hemos complacido en impartir no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Y eso es el ministerio, hermanos. No solamente una enseñanza una vez por semana, no solamente dar el Evangelio, sino meternos en la vida de las personas, ministrarles, preocuparnos por ello. A veces usted dice, ¿por qué el pastor siempre el pastor me molesta, me dice que tengo que estar en el grupo, ¿por qué no estoy en oración? ¿Por qué no estoy en el inductivo? Y me llama y me insiste. Es porque les amamos y nos preocupamos. Y esa era la preocupación que tenía Pablo, ahora lo vamos a seguir viendo, porque tienen un gran afecto por la iglesia. Dice, así que esta es una iglesia preciosa, sembró el Evangelio por todos lados, tuvo éxito, pero estudiando las marcas del ministerio de Pablo y su equipo se distingue también el trato tierno y afectuoso que ellos desarrollaron con los hermanos. Había una entrega total juntamente con el Evangelio, había una motivación correcta, sus vidas estaban derramadas en la entrega al Evangelio. Ese es el primer punto de este mensaje, el trato tierno que nos describe el versículo 7 y 8. Versículos 9 y 10 sigue y dice, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche, para no ser una carga a ninguno de ustedes, os proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, vosotros sois testigos, y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. En versículos 9 y 10 es como que Pablo vuelve al versículo 5 del capítulo 2, que lo tocó el pastor Cristian. Le voy a pedir a Fabián si puede leer versículo 5. No, pero no está acá, así que lo tengo que leer yo. Versículo 5 del capítulo 2 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y Pablo toma el versículo 5 y lo vuelve a refrescar con el versículo 9, porque recordáis, hermanos, y hace un contraste acá, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga, recuerden versículo 5, Dios es testigo, no encubrimos avaricia, no usamos de palabras lisonjeras, de estos charlatanes que especulaban y que procuraban envolver a la gente para sacarles dinero, como hoy día pasa. Bueno, Pablo está diciendo, ustedes saben cómo fuimos. Pablo, Silas y Timoteo se habían situado ahí en Tesalónica y habían trabajado con el apóstol. Ellos trabajaban con sus manos y todos trabajaban en equipo para el sustento material. Es interesante la palabra fatiga y arduo trabajo, que está hablando de algo que
lleva al cansancio total, pero no era solamente por el trabajo en sí, sino que tienen que entender, hermanos, lo que dice el versículo 9. Ellos trabajaron fatigosamente día y noche y a la vez predicaban el Evangelio. O sea, además de trabajar día y noche, tenían quizás horarios para hacer Pablo hacía tiendas. En los momentos que tenían libres, predicaban el Evangelio y enseñaban. No paraban. Era un peso y a la vez un privilegio. Ellos trabajaban, predicaban, enseñaban, aconsejaban, y no pretendían ser carga o peso o tributo a los tesalonicenses. Es interesante hablar sobre sustento, ¿no? Porque en este caso el apóstol Pablo nos deja una clara enseñanza y uno dice, bueno, hoy día hay muchos pastores que trabajan y están a medio tiempo. Ustedes saben, en nuestra iglesia pasa eso. Ambos pastores trabajamos. Uno que tendría que estar tiempo completo tiene que trabajar medio tiempo y a la vez estar en el ministerio. Otro está en forma laica, pero trabaja también y tiempo libre que tiene, él se da su vida por estudiar las Escrituras y servir. Pero ¿cómo era? ¿Cuál era la posición de Pablo en cuanto a este tema? Bueno, miren, hay un montón de textos en la Escritura. Solamente voy a leer por arriba los textos donde Pablo habla del trabajo y del sustento. Primero, Tito 1:11 nos define que él no deseaba ser base de ser considerado de sucia ganancia. 1 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 15, habla del derecho de recibir remuneración por parte de la iglesia. Ellos tenían derecho como apóstoles a ser sustentados, sin embargo, el apóstol en versículo 15 de 1 Corintios 9 decide y determina no hacer uso de ese derecho por causa de los falsos maestros. Hechos capítulo 20, versículo 33, que leímos recién, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y se acuerdan que dijo, estas manos me han servido. Bueno, 2 Corintios capítulo 11, versículo 8, a veces el apóstol Pablo recibió salarios de iglesias ya establecidas y cuando fundaba otras iglesias. Eso nos muestra en capítulo 11, versículo 8 de 2 Corintios, Filipenses capítulo 4 también. Pablo aceptó los dones o las ofrendas de la iglesia y agradecida por eso, por el cuidado que ellos reavivaron por Pablo. Hechos 20, 34, 35, 1 Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 9, 2 de Tesalonicenses 3, 8, Pablo muestra que provee para sus propias necesidades y para lo de otros trabajando manualmente. En Hechos 18:3 lo vemos a Pablo confeccionando tiendas como un obrero. En 1 Corintios 6:12, 8:9, capítulo 9, versículo 12, Pablo ahí habla de que todas las cosas le son lícitas, pero no todas convienen, y que él tenía el derecho a participar, pero que en realidad él elegía en forma voluntaria y hacerlo más beneficioso para la obra del reino. Él no quería que lo comparen con los falsos maestros. 2 Corintios capítulo 11, versículo 7, a pesar de Pablo tener todo ese cuidado de trabajar, de moverse con cuidado en cuanto a que no lo comparen con los falsos maestros y especular con el dinero, recibió crítica. Y en 1 Corintios capítulo 4, versículo 12, Efesios 4, 28, 1 Tesalonicenses 2, 9, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8 al 10, el apóstol muestra una cultura de trabajo. Miren, hermanos, en general el apóstol Pablo era un laburante. El apóstol Pablo continuamente exhortaba a trabajar. Impartía la doctrina del trabajo. Y
Lo vemos una y otra vez, por ejemplo en Efesios 4:28 dice, el que roba no robe más, sino que haga con las manos lo que es bueno para compartir con los otros que no en necesidad. Y eso era algo que salía de del mismo pensamiento de Pablo, el trabajo. El segundo trato, la segunda forma que vemos que Pablo trató a los tesalonicenses fue con el ejemplo del trabajo. Recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatiga, cómo laburamos de día y de noche para no ser carga de ustedes. Así que, según el contexto de cada iglesia, muchas veces vamos a encontrar pastores que trabajan y que trabajan duro, en el sentido de que sostienen su familia y junto a ello llevan adelante un ministerio. Y estoy seguro, hermanos, por lo que dice el texto, que esto formó parte de la santa, justa e irreprensible conducta de entre los hermanos del apóstol Pablo y su equipo. ¿Lo ven? Versículo 10. Ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Por qué dijo Pablo eso? Bueno, porque viene del versículo 9, porque los hermanos lo veían como Pablo agachaba el lomo, como decimos los argentinos, trabajaba y a la vez servía. A Pablo no se le caían los anillos por tener que trabajar. Qué hermosa experiencia, ¿no? ¿Cómo me hubiese gustado, permítanme imaginar y crearme la película, ¿no? ¿Cómo me hubiese gustado, humildemente lo digo, humildemente, me hubiese gustado estar en esa noche o en el día con el apóstol Pablo ahí, con Timoteo, con sus colaboradores, cebando mate y escuchándolos, compartiendo, seguramente ahí aprovechaban para orar por cada uno de los hermanos, por la obra misionera. Qué hermoso habrá sido. Hermanos, es hermoso compartir el tiempo de trabajo y con los hermanos. Yo lo disfruté. Me ha tocado con hermanos de la iglesia compartir, algunos que están escuchando lo saben, llegar al trabajo, poner el mate, comenzar, orar, trabajar, charlar, entre rodillo va, rodillo viene, trabajamos. Me ha tocado con pastores amigos, aún en la conferencia en Grace, cuando hemos ido a la conferencia de pastores, hemos estado trabajando hasta de noche, preparando el lugar para la conferencia, que es un hermoso tiempo. Es increíble ese tiempo, las charlas que se dan, las enseñanzas, la charla de hombres también que se puede tener en ese momento. Así que imagínense, discúlpenme que por ahí me voy, pero estamos dentro del contexto de lo que está hablando este punto del mensaje. Imagínense que estos hermanos recién convertidos, Segundo, todos estos hermanos que componían los primeros convertidos de Tesalónica, habrán ido ahí, habrán escuchado a Pablo, lo habrán visto trabajar a él y su equipo, transpirando, lo habrán visto ahí cansado y habrán estado charlando. Puede ser, pero el texto dice que ellos fueron testigos. ¿Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? Cómo trabajando de noche y de día, para no ser carga de ninguno de ustedes, les predicábamos el Evangelio de Dios. Salían del trabajo o en medio del trabajo quizás le estaban predicando. Ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con todos vosotros los creyentes. ¿Cómo? En el medio del trabajo. Pablo trabajaba, se autosustentaba y a la vez predicaba el Evangelio y servía en el ministerio. No es pecado, hermanos, trabajar. No es pecado que un pastor trabaje. Por supuesto, las Escrituras guardan un equilibrio, ¿no? La iglesia debe tener una preocupación por sustentar a los siervos. El mismo apóstol Pablo lo da en Timoteo. El obrero digno de su salario, no pondrás bozal al buey que trilla, pero a la vez debemos tener la cultura de trabajo. Un pastor tiene que saber trabajar. Así que ese fue el trato que el apóstol Pablo tuvo con la iglesia, un trato tierno, amoroso, pero también un trato ejemplar.
Y entre tanto chantaje que hay hoy día, y seguramente en pueblos, en ciudades, a veces, hermanos, a veces es bueno que la gente vea que el pastor trabaja. Es bueno, es sano, es sano. Y aquí en el barrio en San Miguel muchos saben de eso. Me ha tocado hablar con vecinos y saben, dicen, no, pero este pastor trabaja. Es el concepto que tienen, ¿no? Los vecinos de acá al lado de los edificios. Pero Pablo tuvo ese ejemplo, ¿no? Que golpeó la vida de estos tesalonicenses, que ellos conocían a todos estos palabreros y charlatanes que recorrían la ciudad. Pero en tercer lugar, no solamente Pablo tuvo un tierno trato con ellos, un trato ejemplar, sino que tuvo un trato paternal, un encargo constante, como un padre, un trato paternal. Versículos 11 y 12 nos dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. El apóstol Pablo ahora está hablando de que él usó de un trato paternal. Pablo, Silas y Timoteo, estando en Tesalónica, habían amado a esos hermanos, primeramente como una madre, versículo 7. Como una madre ama y acaricia a sus hijos y se preocupa por ellos, pero también ahora la figura es como un padre. Habían tratado con cada uno, hermanos, en forma particular. Habían hecho una obra pastoral en forma personal. Habían tratado también con todos ellos seguramente como congregación, hablándoles colectivamente, enseñándoles, explicándoles la palabra de Dios, exhortándoles a aceptarla por medio de la fe, a vivir en conformidad a ella. Habían actuado conforme a la falta de madurez de ellos, mostrándole tierno amor. Pero fíjense ambas ideas, ¿no? Inmadurez y amor están implicadas en el término hijos. Así que Pablo acá usa el término padre. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos, dice la versión Las Américas, a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. A mí me hace acordar también Proverbios. En la semana estuvimos leyendo un poquito de Proverbios y es interesante, capítulo 1 de Proverbios, versículo 5, nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, versículo 10, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Otra vez, versículo 15, hijo mío, no andes en camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Miren, hermanos, uno de los tiempos más lindos que nos toca vivir siendo papás, ¿no? Y uno de los momentos más tiernos, por lo menos en mi vida, son las charlas que podemos tener con nuestros hijos. Es ese momento en que te sentás o que caminás con ellos y tratás de llegar a su corazón. Le ministrás, le aconsejás, le guiás, le advertís, usás ilustraciones, obviamente de la palabra de Dios, le mirás a los ojos y le mirás y ves y pensás, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa, dice, ¿qué estará pensando con lo que le estoy diciendo? Porque generalmente los chicos no dicen nada, ¿vieron? Te miran y vos decís, ¿me estará prestando atención? ¿Qué estará pasando por su corazón? Bueno, esa es la idea que Pablo ilustra acá, como un padre a sus hijos, les exhortábamos, donde usted busca, confiando en la palabra de Dios, que la palabra de Dios haga su obra y ellos reaccionen conforme a lo que van escuchando. Eso es lo que Pablo dice, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros
y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Usted tuvo ese tiempo con sus hijos, con sus hijas. Es algo maravilloso. Si no lo ha tenido, se está perdiendo algo muy importante. El apóstol Juan también, en la tercera carta, versículo 1, dice así: el anciano Agallo, el amado, a quien amo de verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé, versículo 3 de tercera de Juan, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y miren este versículo 4 de tercera de Juan: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Los hijos espirituales, la misma metáfora que usa el apóstol Pablo. Juan expresa lo mismo. No tenía mayor gozo que oír que sus hijos espirituales andaban en la verdad. Y Pablo dice: os encargábamos para que anduvieseis. Juan dice: para que anden en la verdad. Pablo dice: para que anduvieseis como es digno de Dios. Es mi preocupación. Es mi preocupación que mis hijas realmente estén entregadas al Señor y caminen siguiéndole a Él, aun cuando nosotros ya no estemos más, ellas sigan a Cristo. Hermanos, el ministerio empieza por casa. Si esa es mi preocupación por mis hijas, también lo va a ser por la iglesia. Que cada uno de ustedes tomen buenas decisiones, no cometan estupideces. No cometan decisiones sin importar qué es la voluntad de Dios en tu vida. Eso es lo que nos preocupa como un padre, que tomes la mejor de las decisiones, que digas: bueno, Dios es quien quiere que haga esto. Pablo estaba preocupado y encargaba, exhortaba, consolaba para que cada uno de ustedes anden de la forma que es digna del Señor. Salmo 103, les voy a leer. El Señor también habla de la misma manera. Dice Salmo 103: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda verdad. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Escuchen esto, versículo 13 del Salmo 103, 3. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Hermanos, qué hermoso cuadro, ¿no? Como el Señor también se compadece como un Padre por nosotros. El Señor habló mucho de Dios como Padre y de su preocupación. Él sabe de las cosas que tenemos necesidad antes que las pidamos. Pero el ministerio del apóstol Pablo y de este equipo misionero trató con la gente como padre a hijos. Parte del éxito del ministerio en Tesalónica, no solamente fueron los rasgos de las marcas y la motivación de Pablo, sino que también lo volcó en el trato con las personas. Podemos tener un montón de doctrina, podemos saber mucho de homilética, podemos saber mucho de consejería, podemos saber muchas cosas. Pero si no sabemos tratar con la gente, hermano, estamos en el horno. Por eso es importante este mensaje, que sepamos: podemos desarrollar un ministerio en la iglesia. Podés estar en el ministerio de la limpieza, en el ministerio de
de la música, podés estar en el ministerio de los niños, en el ministerio de las mujeres, con los hombres, con abuelos, pero si no sabes tratar con la gente, hermano, estás en el horno. Si no tenés ternura con la gente, amabilidad con la gente, tenés un problema. Si no sabes dar el ejemplo a la gente, mostrarte como ejemplo. Pablo dice a los creyentes, a Timoteo, que debe ser ejemplo los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe, amor y pureza. Y hermano, por último, una preocupación por la gente, como un padre. No sé si alguna vez tuviste un discípulo, una discípula, alguien en que volcás tu vida, un niño, una niña en la escuela dominical, un joven, un hombre, un amigo que diga, el Señor, dame un discípulo, una mujer, alguna de las mujeres solteras que diga, voy a orar por una discípula, una vecina que pueda discipular. Tenés que aprender a tratar con ella. Hermanos, por otro lado también debemos, el primer ministerio en nuestro hogar, nuestro trato en el hogar, por lo menos con nuestros hijos, debe ser tierno. Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuestro trato debe ser tierno. No estoy hablando que no sea a veces enérgico como debemos ser, pero Pablo acá habla de menospreciar a los hijos. En aquel tiempo los hijos no valían nada, ni se los contaba. Por eso dice, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La ira puede ser no considerarlo, menospreciarlo, el ser legalista, no hablar con ellos, no llegar al corazón, desestimarlos. Debes tener un trato también ejemplar de piedad, de esfuerzo, de trabajo, de honestidad con tus hijos. Debes tener un trato paternal, o sea, un padre que busca enseñar, aconsejar, advertir, que busca tiempo con los hijos, busca pasar tiempo con los hijos. Qué lindo un padre varón, ¿no? Que tenga hijos varones y poder llevarlo a trabajar con él. Es el mejor momento, un padre creyente. Imagínense en el tiempo que puede invertir ahí, las cosas que pueden salir para charlar. Pero hermanos, en fin, si vas a tratar con personas, con niños, abuelos, jóvenes, mujeres, hombres, quien sea, que Dios te guíe, que Dios nos guíe a desarrollar esta forma piadosa de trato. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Qué importante es saber tratar, no solamente pastores a la congregación, sino unos a otros. Los jóvenes también, el trato entre ellos, el trato con los compañeros de escuela, el trato con los vecinos, el trato con los amigos, en forma piadosa, en forma tierna, en forma ejemplar. Señor, oramos para que tú nos guíes, que esto no quede en el recuerdo, sino que nos sirva, Señor, para cuando volvamos a tener los ministerios activos en la iglesia, podamos evitar conflicto entre personas sabiendo tratarnos unos con otros, Señor. En tu nombre oramos, Señor, para que tú apliques tu palabra conforme a tu propósito. En tu nombre, amén, Señor.